Bienvenido a nuestro podcast Zona Segura 24/7. Mi nombre es Gerson Sorto. Hoy abordaremos un tema que lo hemos titulado Uniforme y persona, cómo vemos y cómo tratamos al oficial de seguridad. Pero hoy no hablaremos de cámaras, no hablaremos de protocolos, no hablaremos de seguridad, no hablaremos de negocios, no hablaremos de dinero, no hablaremos de precio. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, mucho más importante, la persona que está ahí. Vamos a hablar de ese ser humano que está detrás, ¿verdad? Vamos a hablar de qué es lo que está por fuera y por dentro de ese uniforme. Entonces, para desarrollar ese tema, me acompaña el doctor Manuel Orellana, un profesional, una persona a la cual tengo muchísimo respeto, ¿verdad? Él es psicólogo y es catedrático y además es conferencista. Vamos a abordar el tema con él porque obviamente es la persona que entiende y se ha dedicado a estudiar la mente, el comportamiento humano, el cómo nos desarrollamos nosotros de acuerdo al entorno, de acuerdo a las circunstancias y cómo reaccionamos ante ciertos escenarios. Por eso, doctor, bienvenido. Es un enorme privilegio estar aquí en su podcast Zona Segura 24/7. Y fíjese que este tema es tan especial, tan importante, que no solamente comprendamos la naturaleza misma de ese ser humano que usted decía, que está dentro de ese uniforme. Hay que ir mucho más allá, porque en realidad todas las personas que encontramos a alguien que porta un uniforme, nos está mandando un mensaje directo primero y luego a la vez un mensaje subliminal de un histórico de memoria con respecto a lo que ocurre con la persona que lo porta. Así es que bien, qué bueno analizar de verdad este tema y por supuesto en el mismo análisis lo que vamos a pretender es dejar un mensaje, comprendo yo. Sí, básicamente lo que vamos a tratar de entender es cómo un buen trato hacia ese ser humano, no simplemente por el hecho del uniforme, sino por su humanidad, porque es una persona. Ese trato puede influir entre una buena experiencia, entre lo que puede conseguirse como una buena experiencia o en definitivamente una tragedia. Porque ya lo hemos visto, ya tenemos ese tipo de resultados que simplemente por una forma, por una expresión dada, se han producido tragedias y obviamente entendemos que ese es el tema de la parte humana. Y por eso, doctor, en esta primera interacción, quiero ponerle en contexto para lanzarle la primera pregunta o el primer tema que vamos a debatir. Y es básicamente lo que es las etiquetas. O sea, etiquetas es cómo nosotros hemos estigmatizado a través de una etiqueta al oficial de seguridad, al ser humano que porta el uniforme. Obviamente, al verlo con el uniforme, normalmente nosotros decimos es el guardia. Esa es una etiqueta. Pero también van más allá. A nivel cultural dicen, él es el guardia. El guardia, el etiqueta estigma número 1, irrespetuoso, morboso, soberbio, altanero. E inclusive en algunos casos se les ha tratado como que son unas personas maleducadas, sin educación, sin trato humano. Pero eso es simplemente un tema de percepción, es un asunto de etiquetas. Entonces, doctor, aquí la pregunta es, ¿cómo esas etiquetas influyen en el comportamiento de las personas hacia los oficiales? Y cómo eso también, esas etiquetas intervienen en el comportamiento del oficial hacia las personas
en esa interacción que es constante en centros comerciales, en lugares, en todos los lugares donde hay seguridad. Sí, haciendo una especie de reflexión con ese checklist que usted acaba de mencionar, yo diría que hay que hacer una diferenciación, pero vamos a las más importantes. La más importante y la más significativa es que cuando nos enfrentamos o cuando nos acercamos a una persona que porta un uniforme, desde ya, mire qué interesante esto, licenciado Sorto, y bien valioso. Cuando alguien está con un uniforme, resulta que desde el punto de vista psicológico, el que se acerca a él ya sabe que esa persona tiene más autoridad que usted. Ok. De entrada. ¿Por qué? Porque el uniforme significa eso. Significa orden. El uniforme significa don de mando. ¿Verdad? El uniforme significa que esa persona está capacitada para darle una instrucción a usted si se acerca a usted a un lugar. Y por lo tanto, eso es lo primero que la persona recibe como mensaje. Okay. ¿Verdad? Ahora, las otras cosas que usted mencionaba se dan a interpretaciones de acuerdo a la naturaleza de lo que ha ocurrido en ese imaginario que hablaba al principio, con respecto a saber si exactamente esa es la persona adecuada o la idónea para que esté en determinado lugar. Entonces, eso es muy importante. Sí. Una vez que entendamos que realmente el porte del uniforme es todos esos elementos que usted sabe ya de por sí de entrada que los tiene, entonces usted esperaría que eso ocurra. Exacto. ¿Verdad? Usted esperaría que eso ocurra. Entonces, aquí viene la segunda condición y es la siguiente. ¿Cómo quieres tú ser tratado? Toda persona espera que sea tratada con amabilidad, con consideración. Uh-huh. Toda persona necesita ser tratada, ¿verdad? Con esa distancia natural que debe haber, pues porque es primera vez que se ven. Correcto. Esos dos seres humanos, que uno de ellos tiene el uniforme y entonces obviamente hay una alta impresión de lo que ahí puede pasar. Eso es el término teórico. Teórico, lo esperable, sí. Lo teórico, lo que está ahí, lo que se dice. Uh-huh. Ahora, es el momento el que marca la pauta. Y el oficial de seguridad obviamente tiene una gran responsabilidad, uh-huh, porque el uniforme se lo permite. La responsabilidad, por ejemplo, de poner orden ahí o de saber dirigir a la gente con respecto a. Por lo tanto, esa persona está en una condición psicológica de su capacidad de atención, uh-huh, está muy alta. Es decir, él tiene que poner atención a todas aquellas personas que se le acercan. ¿Por qué razón? Porque cada persona que se le acerca representa probablemente un riesgo para el lugar donde está. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, él tiene que no solamente estar en estado de alerta, sino que de alarma, intentando guardar un poco la calma, digamos, frente a la situación que es su responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento, la expectativa aumenta. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, imaginemos, uh-huh, va a entrar a un banco, no es lo mismo que a una empresa cualquiera que fuere, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un banco, hay un bien material tangible que está ahí, ¿verdad? Y en el otro lugar solo es orden o direccionalidad. Entonces, los escenarios cambian, sí, y la condición psicológica también. Una tienda también es distinto a un banco. Entonces, si pueden observar, son los escenarios, aunque tenga el uniforme, son los escenarios los que hacen aumentar o disminuir el estado de alerta o de alarma.
Sí, y doctor, y me encanta ese tema porque ahorita, digamos, usted ha, digamos, expuesto que una persona con ese uniforme mantiene un estado de alerta casi que permanente. Es decir, el tiempo en que dura su turno o su actividad, y es muchísimo más elevada ese nivel de estado de alerta dependiendo del entorno o de los bienes o las circunstancias en las que representa su área de trabajo. Entonces, doctor, aquí se me viene a mí un tema de la pregunta, entendiendo de forma psicológica, cómo afecta o produce un X o Y resultado ese estado de alerta de forma prolongada en el caso de ese ser humano. Porque ya hablamos que sí, efectivamente, el sesgo de autoridad producto del uniforme hace que yo mentalmente, cuando llegue y vea al oficial, entienda que ahí hay autoridad, entienda que ahí hay responsabilidad, entienda eso. Pero ese estado de alerta permanente de esa persona, ese ser humano, ¿cómo afecta? ¿Cómo puede? ¿Qué podemos esperar más que todo? Sí, una de las condiciones muy importantes que ocurren en esto es la experiencia que la persona va incorporando acerca de ese estado de alerta. Por ejemplo, no es lo mismo un joven oficial que a uno con mayor experiencia. Aquí determinamos la capacidad de ir prácticamente dominando las situaciones de alarma. Sí. Entonces, claro, la cantidad de horas, que eso es lo que yo entiendo que usted está queriendo preguntar o observar, la cantidad de horas influye directamente en su estado de ánimo. Definitivamente. Totalmente. ¿Por qué? Imagínese usted en los turnos, ¿verdad? Los turnos que le tocan a esta persona cubrir. Y sumémosle entonces el escenario que ya dijimos. Correcto. ¿Verdad? Eso aumenta mucho más. Pero ahí lo importante es cómo ese oficial ha aprendido a determinar cuáles son los momentos de mayor riesgo, ¿verdad? O los momentos apremiantes para que en alguna forma, y esto es una paradoja que se da inclusive en estudios psicológicos, lo podemos determinar, es el hecho de ese estado de relajación natural que busca el cerebro conseguir porque necesita la relajación. Es correcto. ¿Verdad? Usted puede estar cumpliendo una tarea de la naturaleza de su profesión, por ejemplo, y llega un momento que su estado de responsabilidad sube y de repente cuando ya todo vuelve a la normalidad, entonces su estado de atención disminuye. Eso pasa aquí, pero pronunciado al escenario donde está la persona. Entonces, lógicamente, hay una afectación. Sí, o sea, nosotros, y aquí es donde viene la parte que yo quiero trasladar a la persona que está ahí ahorita en el podcast viéndonos. Y quiero transmitirte la conclusión y el doctor va a, digamos, a avalarla y tú puedes dejar en los comentarios tu opinión. Aquí en este punto, debido a las circunstancias de la naturaleza misma, del entorno y de la actividad y de la responsabilidad que conlleva esa persona, y no solo hablamos desde el del oficial, estamos hablando de en todas las áreas, porque el doctor me había hecho un ejemplo de que el simple hecho de la responsabilidad eleva un estado de alerta que automáticamente influye en el comportamiento de ese ser humano, de esa persona. Entonces aquí mi recomendación o mi análisis es: un trato amable a ese oficial puede determinar o un buen día o una tragedia. Así que mi recomendación acá es: a ese oficial hay que verlo como el ser humano. Un muy buenos días, un trato con respeto, entendiendo que está ahí por mi bien primariamente, ¿verdad? Por cuidar mi seguridad en ese entorno y por cumplir con una responsabilidad que tiene. Doctor,
¿podría ser esa una conclusión de que la interacción amable podría llegar a esos niveles automáticos de estrés disminuir producto de esa interacción? Sí, bien, claro que sí. Lo que pasa es que hay que hacer una acotación aquí en el tema de la amabilidad. Observe bien esto. Estamos hablando de autoridad. Correcto. Esa persona ahí tiene autoridad y resulta que la impresión psicológica es la siguiente. Si esa persona se vuelve amable, pierde entonces autoridad. Ok. O sea, sí debemos esperar, obviamente, como usted lo decía, no tiene que saludar, esta persona tiene tantas horas de estar allí, hay que mostrar amabilidad porque es un ser humano, porque estamos hablando desde el inicio de la persona que está dentro de ese uniforme. Correcto. Pero recordemos que si esta persona no responde inmediatamente con amabilidad, no significa que está entendiendo que no es... No es un asunto personal. Exactamente, no es nada personal, sino sencillamente que él también, entendiendo la autoridad que tiene, si se muestra muy amable, muy amigable, aquí vienen los factores de la personalidad que vamos a hablar. Correcto. Entonces la persona siente, el que tiene el uniforme, siente que está perdiendo autoridad. Y es una condición psicológica del ser humano. Exacto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los padres o con los maestros. Cuando ellos son muy amables, da la sensación de que no tienen la autoridad para corregir, para indicar, para decir, para observar. Y eso pasa entonces. Toda persona que ostenta autoridad debe comprender que puede ser amable. Y eso no significa que va a perder autoridad. Porque ya de por sí, en el caso, volvamos al tema de esa persona que tiene el uniforme ahí, el uniformado, él tiene la autoridad porque ya de por sí su vestimenta se lo permite, el escenario y el entorno. Pero ahí es donde nosotros, el público, sí. Nosotros, los que llegamos ahí y realmente recibimos de alguna manera la presencia de esa persona, nos ayuda mucho a facilitar lo que ahí vamos a hacer en ese lugar, en ese entorno, cualquiera que fuere. Y el ser amables, estamos ya indicando que estamos contactando con la persona y no con el uniforme. Exactamente. Esa es, digamos, la parte que estamos ahorita, digamos, conectando. Es decir, es importante saber que ahí hay un guardia con un oficial, con un uniforme que tiene y transmite esa autoridad, pero también es un ser humano. Sí, es claro. Un ser humano y ese entorno y toda ese nivel de alerta y a nivel psicológico y todas esas cosas funcionan allí. Entonces, aquí en esta primera fase, un trato amable puede hacer mucha diferencia. Esa es la conclusión recíproca que llegamos. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, pasándonos ya y metiéndonos ya al tema de esa persona humana, también tenemos que ver que detrás de esa actividad como tal vienen dos aspectos que son sumamente, digamos, importantes, y es el histórico. El histórico de las etiquetas estas que le mencioné no es de desconocimiento para nosotros ni para la persona que está viéndonos ahorita aquí en el podcast, que han habido tragedias lamentables en esta parte de la seguridad. Doctor, a nivel cultural, entendiendo que ya a nivel mental, a nivel psicológico, ya hay un sesgo que dice que hay autoridad, ¿por qué a nivel cultural, además de esas etiquetas, hay un irrespeto a la autoridad? ¿Qué será? ¿Por qué razón existe eso? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente nosotros asociamos siempre que, por ejemplo, la autoridad tiene que ostentar de alguna manera lo que es esas habilidades sociales
que no necesariamente tiene todo mundo, ¿verdad? Eso es la otra condición. Toda persona que tiene autoridad no necesariamente es una persona que le guste mucho la conversación, por ejemplo. Empecemos ahí por las funciones psicológicas que esperamos, ¿verdad?, que ocurran. Justamente lo que hablábamos en el fragmento anterior es el hecho de la amabilidad, ¿verdad? En este caso, ¿por qué nosotros no tenemos un comportamiento que esté ligado a ese respeto de la persona? ¿Verdad? ¿Por qué en realidad no completamos o no hacemos lo posible por dar a entender que sí, la persona que está ahí es una persona que inclusive hasta puede, imagínense qué interesante es esto, esa persona puede decidir si usted ingresa a ese lugar o no. ¿O no? Así es. ¿Verdad? Y tenemos que confiar de alguna manera en el buen criterio de esa persona. Sí. Ese sería el principio más importante. Correcto. O sea, esa persona está capacitada, debemos decirlo, porque las empresas se tendrían que encargar de esto. Exacto. De capacitarlas para que puedan hacer un buen uso del grado que tienen por su perfil que está en ese momento ostentando. Perfil personal frente a su desempeño laboral. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Que no damos crédito al buen criterio. Y eso entonces afecta el hecho de que terminamos diciendo o terminamos irrespetando a la persona que está allí. Si está allí es porque está cumpliendo una labor, está cumpliendo una función. Sí. Y también tenemos que revisar la manera como nosotros nos acercamos y abordamos a la persona. Claro, definitivamente. Justamente, recordemos que es un ser humano y si a él le ha molestado alguna actitud que usted ha tenido frente a él, y él se reserva el derecho a correcto darle. Entonces son cuestiones personales, culturales, que nosotros debemos mejorar. Sí, ese aspecto cultural de el asumir que estas cosas se dan, realmente nosotros tenemos que aterrizarlo. Hay unas estadísticas, doctor, al respecto, de que hay empresas, digamos, como nuestro patrocinador, que busca mantener esos estándares y mantenerse al margen de todos, digamos, con licencias al día, permisos y todo eso. Pero en Honduras se dice también que operan ciertas empresas de seguridad que obviamente están al margen de eso, lo que sería una especie de competencia desleal. Ese tipo de cosas, el no tener esa evaluación clara, también podría ser algo que abone o sea un caldo de cultivo para el irrespeto cultural o esa duda de que usted dice, ok, aquí hay una persona entrenada, aquí hay una persona capacitada. Aquí voy a validar el criterio de esta persona porque no es cualquier persona, no es, digamos, una persona con un sesgo inclinado hacia mí personalmente, sino que realmente está usando un criterio profesional. Entonces, ¿cómo ve eso? Eso también podría ser una forma en la que hace que culturalmente las personas respondan de una forma contraria o negativa a esas circunstancias. Totalmente de acuerdo, claro. Y aquí yo siempre digo lo siguiente, es que todos estamos obligados a saber que si vamos a un lugar, tenemos que entender que la persona que está ahí está ejerciendo una función. Y si está ejerciendo una función, eso es algo que no nos exime de la responsabilidad de actuar como respetuoso de la persona. Sí. Ahí digo yo, ¿verdad? Debemos, y no solamente para una persona que ostenta el delicado cargo de la seguridad, sino que también todos los que están dentro de esa compañía, todos los que están dentro tienen una función y nosotros Correcto. Debemos saber y tratar de entender que hay normas, hay procedimientos, hay criterios, los cuales hay que cumplir. Sí,
Sí. Sí, definitivamente es un muy buen principio entender eso, doctor. Ahora, algo que a mí me llama la atención y lo quiero llegar así como una especie de conclusión en este segmento es que sí, en efecto, esa persona como tal ya tiene el uniforme que le da la parte de autoridad, pero adicional a eso requiere que esa parte humana o su dignidad sea mantenida como tal, ¿verdad? O sea que la conclusión aquí es, sí, esa persona necesita un trato digno. Un trato digno, y estamos hablando de con simplemente el hecho del saludo, de ir y entender que está cumpliendo esa función, de darle su lugar en eso, de entender eso. Eso podría ser catalogado como trato digno, todos esos factores, doctor. Sí, y es que lo que pasa es que desde el punto de vista psicológico, licenciado Sorto, el tema es que siempre la persona espera o esperaría el trato digno. Correcto. Es que solo por su condición de ser humano merece el beneficio de la duda del trato digno. Y está ejerciendo una función, segunda condición. Y tercera condición, pues caramba, vivimos en una sociedad donde todos debemos respetarnos, respetar los principios y respetar lo que es ese trato a lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, debemos educarnos todos a que la condición humana nosotros le llamamos a esto, es base de la empatía social. Okay. El entender el sentimiento del otro, que el otro tiene horas de estar ahí de pie, que esa persona tiene familia como nosotros tenemos familia. Correcto. Que esa persona está ahí porque necesita su trabajo. Correcto. ¿Verdad? Y todas esas condiciones nos harían a nosotros también pensar, bueno, aquí si yo necesito que todos me traten bien, yo voy a tratar bien a la persona. Exacto. Y toda esa, digamos, empatía y todo eso podría llegar a este tema que aquí nosotros entendemos que todo el mundo buscamos. Buscamos una zona segura, 24/7. Ese podría ser, ¿va? El hecho de poder empatizar eso. Entonces, doctor, el trato digno en una sociedad, en una cultura, puede impactar de forma positiva todos los estratos. Todos los estratos, los niveles, las condiciones, las edades. O sea, mire, en lo que respecta al comportamiento humano, desde pequeños vamos entendiendo las normas. Nuestros padres nos enseñaron. Sí. Al respeto. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Si bien es cierto, el cerebro necesita un tiempo para madurar, porque lo necesita. Lo necesita. Desde el inicio, el ser humano se comporta a base del capricho, de que esto es lo que yo quiero para mí, en fin, etcétera. Eso le pasa a los niños, a los adolescentes. Pero cuando ya llegamos a un punto en donde ese adulto está bajo una responsabilidad, ya todo aquello se superó. Uh-huh. Se superó. Y existe ese límite natural entre las personas, el cual debe ser promovido constantemente. Sí. Si bien es cierto, llegamos a un lugar donde vamos a... al estar allí, obviamente necesitamos lo que andamos resolviendo, ¿no? Correcto. Ya sea el banco, una institución, una tienda, en fin, etc. Andamos cumpliendo una necesidad. Y cuando llegamos ahí debemos saber y debemos entender que allí hay normas que rigen ese escenario. Correcto. Y la persona que está ahí con ese uniforme, la persona que está ahí con el uniforme, sí. No el uniforme que tiene puesto la persona. Exacto. Es la persona que está ahí, tiene uniforme porque ahí marca una diferencia dentro del personal en que está y el cual tiene autoridad. Si logramos entender eso, la sociedad sería más, en términos de condición de comportamiento social, tendríamos menos conflicto. Uh-huh. No es que nunca van a haber conflictos. Exacto. No, porque los conflictos son inherentes también a lo que la persona tiene
y lo que nosotros llamamos los trastornos de la personalidad, que están allí, pero que estos se ven mejorados obviamente cuando alguien busca ayuda profesional. Pero en los términos que estamos definiendo, es importante que se sepa que los parámetros puestos por la autoridad son los que están ahí definidos y decididos ya, y nosotros vamos a adaptarnos a ellos, a acoplarnos a. Sí, aquí, doctor, me gusta este tema porque estamos hablando de que el trato digno hace que eso de forma directa influya en los resultados. O sea, mire qué importantísimo, el simple hecho de que la persona que va de fuera al entorno donde está la autoridad, desde ahí vaya con esa actitud, ya puede generar un resultado bastante interesante que puede influir en la rotación, puede influir en el desarrollo mismo de esa actividad. Esa sería como la conclusión de este tercer módulo, ¿va? Es decir, que eso inclusive puede afectar el tema de forma positiva a los resultados, ¿verdad? Perfecto, doctor. Y mire, ya para ir cerrando, porque ya vamos metiéndonos más, pero ahorita hemos dejado claro que detrás de ese uniforme hay un ser humano, hay una persona como tal, y ese es el punto clave para partir de la herramienta clave que necesitamos para que todo esto fluya un poco mejor, el trato digno a ese ser humano. Sí, y también, como hemos estado mencionando, hoy lo haremos de manera directa, es el hecho de que esa persona debe también tener características y condiciones al perfil de ese puesto. Sí. Por ejemplo, esperamos que la persona tenga sentido de, mire, esto es importantísimo en ese rubro. Sí. El trabajo en equipo, ¿verdad? Trabajo en equipo. Si esta persona se adapta fácilmente al trabajo en equipo, va a tener un mejor resultado también para lo que esté haciendo. La capacidad de expresión, de diálogo, de conversación. Porque resulta que ese estrés al cual hemos estado diciendo, cuando se está en estado de alerta y de alarma, este es mejorado por esa capacidad de expresar dentro de su equipo de trabajo lo que son las posibles soluciones que ocurren para los momentos apremiantes, que los cuales los hay. Sí. ¿Verdad? Cuando el momento o el escenario ocurre algo inesperado, entonces la capacidad de la persona de poder comunicarse rápidamente para tomar decisiones, que sería el tercer factor, le ayuda mucho. Entonces, ese es un aspecto importante que hay que considerar, y nosotros, digamos, como público, debemos saber que esa persona tiene esa capacidad, ¿verdad? Sí. Y ahora, doctor, mire, para ya ir cerrando, porque vamos centrándonos aquí, voy a tratar de introducir a otro invitado en todo este entorno, y es el miedo, doctor. Realmente no podemos negar, no podemos ser ilusos. Realmente tanto los empresarios, los padres de familia, es decir, como sociedad, independientemente del rol que tengamos, como personas, salimos con miedo. Salimos con miedo al centro comercial, salimos con miedo en la colonia, salimos con miedo a determinados lugares. Yo mismo he sido parte de eso y yo mismo acepto eso, ¿verdad? El miedo es un invitado en todo esto. ¿Y de qué manera influye eso en las decisiones? Porque estamos hablando de tomas de decisiones, doctor, porque esa persona con ese nivel de estrés por el entorno en el que está, ese nivel de alerta, e encima que todos los que estamos allí traemos ese invitado, ese miedo, ¿verdad? Y tomando en cuenta que las decisiones se toman en milisegundos. ¿De qué manera? Menos que eso. Nanomilisegundos. Nanomilisegundos. Okay. ¿De qué manera influye eso, doctor? El miedo. Es que el temor acompaña al ser humano. Es decir, y este es
digamos, potenciado por lo que los psicólogos llamamos a los elementos y efectos inesperados de los eventos. Sí. O la llamada también incertidumbre frente a las cosas. Entonces el miedo aumenta. O sea, el ser humano siempre tendrá miedo a una u otra cosa. El punto es, si el miedo te controla, es un problema ya psicológico de esa persona. Si el miedo te controla. Ahora, el temor a, por ejemplo, lo que puede ocurrir en la calle, a un asalto, en fin, etcétera, lógicamente eso está allí. Disminuye en ciertas sociedades y en otras aumenta. Por ejemplo, la sociedad latinoamericana, hay un temor ya a que algo te ocurra en la calle. Eso está ahí. Pero la gente tiene que salir a la calle, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a estudiar, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que está ahí, fíjate bien, claro que siente temor de que el que se le acerca, como está en estado de alarma, como está con nosotros le llamamos distrés, que es el estrés negativo, importante, distrés, ¿verdad? Entonces resulta que esa persona, como está también en esa incertidumbre de qué puede pasar con el que se acerca, entonces hay cierto temor que aumenta por cierto tipo de personas y disminuye en otras. No es lo mismo que se le acerque a una persona de la tercera, cuarta, quinta edad a que se le acerque, por ejemplo, una persona que puede andar acompañada de otra, digamos. Entonces, las condiciones son distintas, pero el temor va a estar ahí. ¿Cómo controlar el temor? ¿Cómo hacer que ese mismo temor sea algo gestionable, le llamamos nosotros, que sea algo que solo es la impresión de que, bueno, fue el primer contacto, pero no pasó nada? Es el hecho de hablar, decir, expresar. Entre más habla y preguntas hay, disminuye el temor. ¿Verdad? Entre mayor conocimiento tiene la gente, eso hace que el dominio o la gestión de las emociones negativas se disminuya. Entonces, es la forma, pues. Si él hace preguntas, usted respóndalas. No deje de responderlas. Correcto. Porque eso va a disminuir el temor de él y de usted. Correcto. Entonces, esa sería la recomendación. Y entonces aquí, doctor, antes de entrar a un ejemplo hipotético para poder intentar resolverlo y terminar hoy con el podcast, lleguemos a una conclusión en esto. No es el hecho de estigmatizar al guardia que se comporta de eso así porque es guardia. No, en realidad es un contexto humano. Es como, por ejemplo, decir, vamos a poner un entorno, ¿va? Un estudiante, por el nivel de alerta que tiene, por la actividad que hace, el miedo al que sale a la calle, pues hemos visto que por una cosa se agarran a golpes. Pero ninguno tenía un arma y por lo tanto terminó en una así, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, doctor, cuando por producto de todo eso y como el oficial, el guardia, tiene un arma y la usa? Que no es el entrenamiento de estos oficiales y de toda persona de autoridad, así como estamos hablando de policías, militares, el último recurso a utilizar es el arma. En todos esos niveles se enseña eso. El último recurso a utilizar es el arma. Pero en este caso, que todo lo normativo se salió de control, en milisegundos sacó el arma y la usó. ¿Qué hacer en esos casos, doctor? La empresa en sí, digamos que fue en un banco, digamos que fue en una farmacia, digamos que fue en un restaurante, digamos que fue, analicemos un lugar, un entorno cualquiera, el mismo en la sociedad nuestra. Pasó un suceso trágico de esos. ¿Qué debería hacer la empresa, el restaurante, ante una situación de ese tipo? Sí, como es bien complejo el evento porque estamos hablando de vidas y justamente
si una empresa le dio un arma a una persona Ujú. y si un restaurante contrata a una empresa de seguridad sabiendo que va a haber una persona con un arma, ¿verdad? Entonces la situación se vuelve muy apremiante en el post, es decir, posterior a ese evento. A ese evento. A eso se refiere. Yo considero que por eso es que están tanto para las empresas que contratan, para las empresas que ofrecen el servicio, el hecho de que en los imprevistos, lo menciono así, se cumplan a cabalidad y rápidamente, que puedan accionar con una rapidez tal que puedan demostrar que también sí estaban preparados a un imprevisto de tal magnitud que todos esperamos que no ocurran, pero resulta que sí ocurren. Que sí ocurren. Resulta que sí ocurren. Entonces, esa es mi recomendación, que todo aquello que está en el protocolo de seguridad de la empresa y todo aquello que está en la necesidad del cliente que pide un servicio de esto, de seguridad, Ujú. lo hagan de manera expedita con las familias de los involucrados y que obviamente pueda haber ese mensaje de que en realidad inevitable el momento, pero que hay una gran responsabilidad de cumplirlo todo a cabalidad. Todo a cabalidad. Sí, esa parte es muy importante entender eso. Es decir, las empresas de seguridad están para disminuir ese riesgo o para hacer que sea, digamos, esos eventos no se den. Uh-huh. Pero pasan. Pasan no precisamente porque, sino porque somos seres humanos, porque nos comportamos de X o Y por el entorno en el que estamos, por el nivel de alerta en el que nos estamos, porque la mente humana funciona, opera de esa forma. Sin embargo, hay que tener ese nivel de conciencia de decir, esto podría pasar y estar alerta, tener todos esos procesos, digamos, entendibles. Y yo, como usuario de donde hay seguridad, donde yo voy porque allí hay una persona de seguridad, debo de entender, esa es la conclusión más importante, que tengo que ver a ese oficial no solamente por el uniforme. Uh-huh. Tengo que ver a un ser humano como yo, ¿verdad? Y como todos, para poder entender que puede suceder ese tipo de cosas. Doctor, su opinión ya para ir cerrando al respecto de ese tema o su conclusión en eso. Entonces. Tenemos una gran tarea de educarnos. En la sociedad tenemos, es más, la responsabilidad de actuar como nosotros quisiéramos que nos trataran, ¿verdad? Frente a un ser humano que tiene un uniforme. Sí. Una persona que tiene un uniforme. No un uniforme que tiene atrapado a una persona. Correcto. Muy importante. Debemos educarnos, debemos de, en realidad, comprender que esa función que están ejerciendo en ese espacio, en ese lugar, tiene una representación clara y puntual. La presencia de esa persona ahí tiene la razón de la búsqueda del orden, esa seguridad de la cual hablamos. Correcto. Y de que todo se desarrolle con normalidad. Entonces, entendiendo eso, yo creo que vamos a poder hacer un buen uso de lo que es en comportamiento se refiere, de nuestra reacción. Sí. Frente a la persona. Entonces, tú que nos estás viendo ahí, en la conclusión de este podcast es, la próxima vez que veas a un oficial, sabemos que con esta información que hemos aportado aquí con el doctor, tú vas a ver a un ser humano, a una persona. Eso definitivamente va a hacer que todos demos un trato digno a ese ser humano que como tal está librando una batalla como todos. Doctor, su conclusión para nuestros televidentes y despedida final. Sí, gracias. Que la importancia de que pues la persona de la cual estamos hablando, ese guardia, ese que está ahí ejerciendo una función, ese ser humano
que tiene familia, que tiene un entorno, que tiene ideales en la vida. Sí, sueños, metas. Sueños, exacto. Que está cumpliendo ahí porque tras de él hay no sabemos cuántas personas. Sí. No sabemos. No sabemos cuánto él está haciendo por sacrificarse. ¿Verdad? ¿Por qué está ahí en ese momento? ¿Verdad? ¿Y cuál es su razón de ser, de estar ahí? Eso es muy importante que lo entendamos. Así como tú tienes tus ideales, también los tiene él. Y con unas ganas de cumplirlos en el menor tiempo posible, porque es sacrificado estar ahí. Sí. Obviamente, ¿va? Arriesgando su vida, arriesgando su misma condición de persona. Entonces, si nosotros sabemos incorporar este elemento mental y de reacción psicológica, emocional, yo creo que vamos a poder en realidad disminuir, fíjese, disminuir ese momento apremiante que hemos estado hablando aquí. Ese momento, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vamos con la disponibilidad de, obviamente, no nos vamos a convertir en amigos en un instante, pero sí en dos personas comunicándonos, exacto, viabilizando una función. Exactamente. Sí, gracias. Así es, muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Gracias, valioso aporte. Si te ha parecido valioso e interesante el hecho de que nosotros aquí hemos humanizado a un oficial, hemos humanizado el hecho de estar en el uniforme, si eso te parece interesante, dale me gusta, déjanos ahí un comentario y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a abordar otro tema tan interesante, ¿verdad? Y delicado como es, con el fin de lograr lo que todos queremos, una zona segura 24/7. Hasta la próxima.